me reuní con un grupo de amigos, es decir, Orlando Luis Pardolazo, que fue el que pensó tanto la etiqueta como este espacio de pensamiento, de acción, de vibraciones, de intercambio de afectos. Y al mismo tiempo, cuando esa etiqueta y ese grupo creado por Orlando fue de alguna manera transformado por la crítica literaria cubana para nombrar a toda una generación, esos críticos y esa crítica también me incluyeron. Atiéndeme. Primera ley de la república, culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Ustedes no dignifican a los cubanos por su condición humana. Ustedes dignifican ideologías, uniformes. La nacionalidad es el valor de todos y ustedes la reservan solo para unos pocos. Justicia y derecho, privilegio para pocos que siguen la ideología de 3 o 4 locos. División de poderes quieren mi nación, fundamento de liberación. El apóstol los unió, el triángulo rojo ratificó. Atiéndeme. Artículo 8 en la Constitución no reconoce supremacía del derecho internacional sobre tus descaros. Tú quieres seguir apretando impune, sin supervisión. Tú quieres seguir en tu finca, my lord, con muchos esclavos. Artículo 3 en la Constitución. Cuéntame, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo sentiste que tú eras un escritor? Bueno, para ahorrar un relato demasiado largo, donde generalmente las personas incluyen cuando eran niños, o sea, esa zona que en realidad parte más por un juego que por un deseo, yo podría ubicarlo en el periodo en que yo estaba haciendo el servicio social. Bueno, sabes que después que termina la carrera universitaria hay un periodo en que estás de adiestramiento, también le llaman pagar la carrera. Y en ese momento, puesto que me sobraba mucho tiempo y siempre me gustó leer, era un lector, el típico lector común, es decir, me refiero al que lee por placer, ¿no? Por entretenimiento, por descubrir o por llenar lagunas, ¿no? Y entonces en ese momento, producto de todo el tiempo que me sobraba, además de leer, empecé a escribir cosas, o sea, textos muy sencillos. Coincidió, yo hice el servicio militar en una unidad, el servicio social en una unidad militar, y ahí coincidió que habían 2 escritores, Michel Encinosa Fu y Abel de la Milera. Y entonces yo tenía una cercanía con Abel y él me recomendó enseñarle esos textos que estaba escribiendo a Michel Encinosa. Y Michel Encinosa a su vez me recomendó ir al taller literario de José Alberto Aguilar. Y entonces en ese momento en que yo conozco a José Alberto, que empiezo a recibir los contenidos de aquel espacio, como que yo podría ubicar en ese espacio y en ese tiempo mi inicio como escritor, porque verdaderamente descubrí que la literatura no era solo tener una buena ortografía y tener algunos recursos de redacción. Es decir, gracias a aquellas charlas, a aquellos conocimientos, descubrí que había otra cosa relacionada con la literatura. Y digo cosa porque en aquel momento lo entendía así. Es decir, cultura, política, vectores políticos que atravesaban el contexto literario, géneros, autores. Y a partir de ese momento es el instante en que yo puedo marcar un verdadero punto de arrancada. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Yo soy graduado en Ingeniería Mecánica. Lo hice en la CUJAE durante 5 años, que es lo que normalmente dura una carrera universitaria. Ya, entonces, ¿cómo relacionas tu carrera con la literatura o no tiene ninguna relación? Sí, esta pregunta me la han hecho más de una vez. En ingeniería mecánica hay un término que se llama ingeniería inversa, que es un término que suele utilizarse o suele aplicarse en contextos generalmente de países en vías de desarrollo, del tercer mundo, que quieren desarrollar un tipo de producción, o sea, ya sea un automóvil, ya sea un equipo de refrigeración. ¿Y en qué consiste? O sea, a partir de algo que ya está construido, se desarma, se trata de ver cómo es el proceso con el que se concibe tanto un aire acondicionado, un automóvil, un taladro, ¿no? Para entonces producirlo. Es decir, es simplemente copiar tanto la forma como el proceso de producción. Y entonces, cuando ya yo decidí empezar a escribir mis primeros textos, es decir, ya cuando estaba en el taller de José Alberto Aguilar, tenía delante un problema, que es otro de los asuntos que se plantea uno en la ingeniería. O sea, tienes un problema y tienes que resolverlo de la mejor manera posible, de la forma más económica, ¿no? Es decir, que implique el consumo de menos recursos.
y traté de hacer como una similitud en ambos casos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los autores que me interesan? ¿Por qué razón? ¿Qué me interesa más? Los cuentos, las novelas. Y traté de hacer como una suerte de similitud en el proceso este de la ingeniería para con la literatura. Por ejemplo, Reinaldo Arenas, Raymond Carver, Bukowski, José Saramago. Traté de identificar en cada uno de ellos qué era lo que más me interesaba, y como uno cuando empieza a escribir empieza imitando, pues sencillamente lo que hice fue, bueno, de todos estos autores, ¿qué es lo que más me interesa? Lo voy a imitar, y a partir de ahí voy a empezar a modificar para tratar de arribar a una voz propia, es decir, a un estilo propio, algo que una vez que el lector o mis compañeros de generación lo lean, dice, bueno, este no es un texto de Enrique Laje, esto no es un texto de Orlando Luis, esto es un texto de Amélie Echeverría, porque contiene esta serie de marcas que pueden ser tanto relacionadas con el estilo o con el tema. En realidad yo no soy poeta, y entonces esto es una novela, he escogido unos fragmentos breves. Esta es una novela que es un proyecto, digamos, adoptado de poesía, ¿no? Los textos que la conforman yo llamo búsqueda, a falta de un nombre mejor, porque suturan de dolor, derrota, hastío, pero al mismo tiempo tratan de conectar con la felicidad, con el amor. Básicamente, el personaje principal de esta novela es una fotógrafa que vive afuera de la ciudad y que forma parte del imaginario de un joven negro. Esta fotógrafa es blanca y forma parte del imaginario de un escritor negro que vive en el centro de la ciudad, en la parte vieja, y que da con esta mujer cuando empieza a revisar los papeles de su padre que ha fallecido. Entonces este texto se llama Acerca del hijo, un texto breve. Sobre la cama un álbum de fotografías. Hay en las pequeñas cartulinas blanquinegras el rostro riente de una mujer. Puedo reconocer en ese rostro mis facciones. Es el rostro de mi madre. Miro en la foto su abultadísimo vientre. Es el feto en el vientre de mi madre, un hijo. Es el feto, sanguinolento cadáver, un hijo. No sé si tuvo un hermano muerto. El feto tuvo un nombre compuesto y mis dos apellidos. Los escogimos entre mi madre, mi padre y yo. Cuando veíamos el álbum, mi padre decía, carajo, tienes la misma risa de tu madre. Ella casi sonreía. Nunca más lo intentaron. ¿Es acaso el aborto inesperado parto? Si el aborto no es parto, es el feto muerto, un hijo muerto. Era el feto muerto, mi hermano muerto. A nadie digo tuve un hermano muerto. Miro en las fotos el abultadísimo vientre. Hay en las pequeñas cartulinas blanquinegras el rostro riente de una mujer. Puedo reconocer en ese rostro mis facciones. Era el rostro de mi madre. Sobre la cama, un álbum de fotografías. Conectando eso con la generación que nos etiquetaron, ¿qué piensas ¿Te sientes parte de una generación específica? Sí, sin dudas, de la generación cero, que empezó siendo el nombre para llamar a un grupo literario y terminó siendo utilizado para denominar a toda una generación. Me siento parte toda vez que me reuní con un grupo de amigos, es decir, Orlando Luis Pardo Lazo, que fue el que pensó tanto la etiqueta como este espacio de pensamiento, de acción, de vibraciones, de intercambio de afectos. Y al mismo tiempo, cuando esa etiqueta y ese grupo creado por Orlando fue de alguna manera transformado por la crítica literaria cubana para nombrar a toda una generación, esos críticos y esa crítica también me incluyeron. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la crítica, soy parte. Y como miembro también me siento, porque todavía a estas alturas los intercambios entre Orlando, Laje, que éramos, no me gustaría llamarlo el núcleo duro, ¿no? Pero sí al menos el que con más persistencia, insistencia e intensidad como que creó, por ejemplo, TREP, The Revolution Evening Post, hacer reseñas sobre nosotros mismos. Todavía me siento parte, aunque ya a estas alturas algunos de esos integrantes ya no se sienten dentro de este grupo. Yo todavía sí lo siento. ¿Y qué piensas que le aportó o si dio un giro a la literatura cubana con la generación cero? Es muy difícil para mí decirlo, sobre todo porque en este punto estaría siendo juez y parte, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo y también toda vez que he ejercido la crítica literaria, que he formado parte de espacios de reflexión, o sea, yo siento que la generación cero trató de traer a la literatura cubana como una suerte de extrañamiento, ¿no?
está relacionado quizás, por ejemplo, con el hecho de asumir como una cultura pop, el cine, sobre todo las series de TV, la ciencia ficción, las grandes estrellas de Hollywood. Y ahí podría citar, por ejemplo, la literatura de Jorge Laje o la de Raúl Flores. También una marca política. En este caso está la obra de Orlando Luis, también la propia obra de Laje. En mi caso también, porque me interesa mucho trabajar con un pasado reciente, es decir, del 59 hacia el presente. Y eso son una serie de marcas que tiene la generación cero. Otra podría ser un tipo de texto que no está estrictamente en un género, o sea, que está totalmente fugando, ¿no? O sea, no lo puedes encasillar como cuento, un cuaderno de cuentos, o como novela, sino que como que diluye las fronteras entre un género y otro. Por otra parte, creo que hay como una suerte de ironía, a veces humor, para dinamitar la solemnidad a la hora de construir un relato interesado en la política y lo político con respecto a Cuba. También hay una dilución podríamos decir, no son textos estrictamente realistas, ni estrictamente fantásticos. También hay una dilución de las fronteras entre uno y otro. Y ahí está, por ejemplo, Laje o Raúl Flores, incluso yo, a la hora de construir un texto muy interesado tanto en la historia como en la política reciente de Cuba. El juego con el lenguaje también está, que Orlando y Jamila podrían ser los máximos exponentes. La irreverencia o el parque de diversiones en el caso de Lerna, aunque Lerna también ha tocado el tema político. Grosso modo, estos son como algunas marcas que ha dejado, creo yo, en la literatura cubana la generación cero. Pensando en la misma Lerna, lo que estábamos hablando de la cosa con la poesía, ¿no? ¿Por qué no te consideras un poeta? O Bukowski, por ejemplo. Bueno, en mi caso, a mí me cuesta trabajar u operar desde la síntesis que opera en la poesía, por ejemplo, o que caracteriza la poesía, ¿no? O sea, como que yo necesito mucho más páginas, mucho más texto para prosperar a la hora de construir un texto narrativo, un texto poético. Lo más cercano que tengo a la poesía, yo lo denominé pústulas, a falta de un nombre mejor, eran textos breves que supuraban mucho dolor, mucha derrota. Quise además simular en la estructura de ese texto un tipo de poema como el soneto, como la décima, es decir, que tuviera una rima, que tuviera una estructura entre los versos, en fin. Pero básicamente todo eso contaba una historia. Y entonces, ¿qué es poesía en prosa? Quizás. ¿Qué es narrativa poética? También, pero como que me gusta es todo ese tiempo la fuga, ¿no? O sea, como no dejar atraparme, no dejar encasillarme. O sea, ¿pero te consideras más narrador? Sí, me considero narrador. O sea, decir que soy poeta, o sea, yo no me atrevería a decir que yo soy un poeta. ¿Qué piensas que la literatura en Cuba sufre un tipo de estancamiento ahora mismo? Sin duda, sí. Y además es un estancamiento multifactorial. Desde el punto de vista, digamos, de los temas, no puedo hablar de la generalidad porque sería injusto, ¿no? Hay autores que yo sí recomendaría con los ojos cerrados y que son escritores que están ya ubicados en el siglo XXI de la literatura de la literatura. Es decir, por ejemplo, Laje, Carlos Esquivel, podría hablar también de Gerardo Fernández Fe. Es decir, escritores que están tanto dentro del espacio geográfico cubano como en el imaginario cubano fuera de Cuba, ¿no? Iván de la Nuez, Ponte. Es decir, son escritores que yo recomendaría con los ojos cerrados porque es una literatura que está viva, ¿no? O sea, todos aquellos que no he mencionado, de alguna manera es por el poco tiempo que tenemos aquí para conversar, ¿no? Pero sé que por otro lado la literatura cubana padece como una especie de encierro en sí mismo, ¿no? De mirarse su propio ombligo, de a veces no proponerse textos que vayan más allá del mínimo interés del autor. Es decir, es un espacio muy pequeño, sus propias ambiciones, un círculo íntimo muy, muy pequeño que no le habla aún hacia afuera, ¿no?
Es decir, eso por lo general lo puedo ubicar en las nuevas promociones de autores, no en la totalidad, pero sí en la mayoría de ellos, ¿no? Y yo creo que ese es uno como de los problemas que tiene la literatura cubana en estos momentos. Por otro lado, están las instituciones, ¿no? En este caso las editoriales, el Instituto Cubano del Libro, a la hora de concebir desde el punto de vista institucional qué es la literatura y qué es un autor. O sea, cómo se puede promocionar el libro, que el libro no es solo un objeto de arte o literario, sino que también es un producto que debe venderse, que debe promocionarse. Para mí, por ejemplo, la Feria del Libro es algo que debe revolucionarse, que debe cambiarse, sobre todo porque cuando solo se dedica el esfuerzo a un momento en el año, en realidad quieres promocionarlo todo, pero en realidad no promocionas nada. Y una vez que termina la Feria del Libro hay como un punto muerto. Es cierto que hay espacios literarios donde se lee, se presentan autores, libros, pero yo no veo una verdadera incidencia de eso en el resto del espacio cultural cubano, del espacio social, ¿no? Es decir, puedes ver cuántos suplementos culturales tiene Cuba, cuántas revistas literarias, la verdadera incidencia que tiene eso fuera del marco institucional. Y por eso yo creo que hay como que dinamitar muchas estructuras que están anquilosadas. Habla un poco relacionando esto con cómo afecta la política cultural o las políticas culturales, los libros que se publican, o sea, háblame de la censura, si has experimentado censura, el premio que tuviste con el premio del Libros de Gaveta, y cómo todo esto ha afectado tu obra. Primero vamos a hablar de las políticas culturales y la política, ¿no? O sea, indudablemente, claro que la afecta. O sea, política e ideología, marcada por el Partido Comunista. O sea, de entrada hay una serie de temas que no se pueden o no se deben tocar. Porque en la medida en que uno los trata, las posibilidades de que ese texto, ese cuento, ese libro, ya sea ficción, poesía o ensayo o testimonio, las posibilidades que sea publicado, que sea distribuido, que sea presentado, se reducen drásticamente, incluso hasta llegar a cero. Y eso es un gran problema, sobre todo porque no le permite a la sociedad, a los escritores, a los lectores, pensarse a sí mismos desde la propia institución. O sea, es paradójico, esto lo he conversado con varios amigos, ¿no? O sea, cómo la revolución desarrolló una serie de proyectos para eliminar el analfabetismo, subir el nivel educacional, que las personas estuvieran preparadas, estuvieran informadas, que tuvieran no solo un nivel educacional, sino al mismo tiempo un nivel cultural, pero al mismo tiempo estaba la imposibilidad de pensar, de enunciar ese pensamiento, o sea, enunciar, incluso denunciar también, ¿no? Yo no creo ya ni siquiera que sea una paradoja, ¿no? Sino es que es algo inconcebible. O sea, inviertes recursos en eso para después negar esa posibilidad, esa posibilidad de expresión, de conexión, de análisis.